Aquí os traigo otro vídeo, chicos, del blog de la virtualización. Soy Leandro Ariel Leonhard y hoy te traigo un vídeo tutorial para que intentes comprender cómo VirtualSAN nos garantiza la alta disponibilidad o cómo trabaja básicamente por debajo para que nos garantice la accesibilidad de una máquina virtual en cuanto a un fallo de un host, de una máquina, de un host, de una red o incluso de un dispositivo de estado sólido o dispositivo de estado magnético. VirtualSAN, chicos, requiere que al menos el 50% en las primeras versiones de VirtualSAN, quiero decir 5.1, 5.5 Update 1, requería que el 50% de los componentes esté disponible. Para ello, chicos, cuando teníamos un SXI, cuando teníamos aquí 3 SXI, por ejemplo, y creamos una máquina virtual, ese componente en concreto es que es la réplica en concreto, hacía él de, por ejemplo, el VMDK, de la carpeta VMDIR, por ejemplo, entre otros ficheros, él hacía un mirror de esa, por defecto, chicos, un mirror de ese objeto de máquina virtual y añadía un testigo que se llamaba Witness, ¿no? Es decir, que era el testigo que básicamente, que en caso de caída de un SXI, el 50% de los componentes deberían de estar operativos. Por lo tanto, aquí teníamos un componente más otro componente que solo tenía los metadatos estaban disponibles. Y por lo tanto, chicos, en este tipo de entorno, en este tipo de caso, es un ejemplo muy sencillo, se mantenía la alta disponibilidad. El tema era cuando se caían dos SXI en concreto, era cuando ya existe un problema debido a que no existe el 50% de los componentes en estado online, ¿no? Entonces, eso era la primera versión, pero claro, este componente era considerado como también este testigo, quiero decir que es también considerado como un componente. Y acordaros que en la versión de VirtualSAN 5.x 5.5 Update 1 existía un límite de los componentes por host, que era unos 3000. En la versión de chicos de VirtualSAN 6.0 y 6.0 Update 1 los límites ascienden a 9000, pero el tema del testigo ha cambiado. Ha cambiado y básicamente ahora en vez de tener un testigo, no siempre va a existir un testigo, los componentes o son los hop, el UMDIR, el objeto de VMware.log, el UMDK en concreto, asumen un voto. Entonces ahora más del 50% de los votos deben estar operativos para garantizar esa alta disponibilidad. Entonces, chicos, ¿cómo podemos básicamente ahora mismo VirtualSAN 6.0 trabaja según la política que apliquemos con voto o con testigo? No siempre va a existir un testigo en versión 6.0, pero también pueden existir los votos. Y básicamente cada objeto, el VMDIR, el VMDK, el fichero VMware.log, contienen un voto que es un número en concreto que puede variar. Entonces, cuando existe más de un 50% de esos votos, se garantiza la alta disponibilidad. De eso que nos permite, chicos, ahorrar un componente llamado testigo, por lo tanto, tenemos mayor capacidad de poder meter máquinas virtuales en un entorno en concreto. Dicho esto, chicos, lo explico mucho mejor en mi curso de VMware VirtualSAN, que lo hemos publicado en la plataforma de Udemy, lo podéis ver muy bien. Dicho esto, os voy a explicar cómo puedo yo ver la cantidad de votos que tiene cada objeto o cada máquina virtual en concreto. Fijaros que aquí tengo dos máquinas virtuales. Me voy a conectar por lo que es el Ruby VFR Console. Bueno, voy a maximizar esto. Esto se dé. Con este comando en concreto voy a poder, chicos, averiguar el tema de los votos. Y fijaros que es un comandito muy sencillo. Me estoy conectando al Ruby VFR Console. Como bien sabéis, ya he explicado en varios videotutoriales cómo conectarnos a él y cómo trabajar con él. Así que os invito a ver esos vídeos en caso que no hayáis aún visto, ¿no? Incluso también en el curso que hemos lanzado en la plataforma online lo podéis ver perfectamente. En este caso me voy a desplazar hasta donde están las máquinas virtuales. Voy a listar las máquinas virtuales, chicos. Fijaros que interesante que además de ver las máquinas virtuales nos dice el estado. En el caso que esté en Power Off también nos diría que están en Power Off. Y aquí el comandito, si mal no recuerdo porque se me suele ir a verse un poco la cabeza. Esto es vsam. Voy a hacer una ayuda, chicos. Voy a sacar la ayuda. VM creo que es, _ object info. Y aquí ya selecciono, chicos, unos de estos básicamente 0 o 1 de cualquiera de esta máquina virtual. Por ejemplo, del 1 mismo, pongo un 1, chicos, y si, bueno, vamos a ver aquí la información que nos va a dar, y fijaros que aquí en concreto, mientras esto empieza a sacar información, fijaros, chicos, que si yo selecciono, si selecciono, esto ha cambiado también la versión 6.0, ha cambiado el tema de
en Manage, si mal no recuerdo, Monitor, en Virtual Sun, cuando selecciono una máquina virtual en concreto, podéis ver incluso si esta máquina virtual, por ejemplo, pues esta misma, está encendida, estado de salud es bueno, es compliance, podéis ver que yo tengo un whiteness en caso, pero porque es por el número política o por la cantidad incluso de discos que tengo en mi entorno. Es decir, que depende de la cantidad de hosts que tengáis y números de discos en vuestros entornos, en vuestros grupos de disco, puede existir el whiteness como no. Por lo tanto, aquí sí que existe, pero bueno, voy a pasar a explicar esto, que veis que como veis nos dota de alta disponibilidad, tenemos en un SXI1, en el SXI3 y el whiteness obviamente tendría que estar en el 2, cosa que si se cae en cualquiera de un host en concreto, la red o el disco, tenemos más del 50% de los votos cubiertos. Fijaros chicos que aquí, como os he comentado, podéis monitorizar también la carpeta namespace directory, que es una de las carpetas, uno de los objetos más comunes de una máquina virtual. Tenemos parte en el SXI2, en el SXI3 y por aquí estaba el whiteness, si mal no recuerdo. Por aquí tiene que estar, chicos, el whiteness. Y aquí está el whiteness, chicos. Fijaros que está en el SXI también 0.1, es decir que corresponde y por lo tanto podemos ver también esa información. Pero chicos, fijaros que os he comentado que en la versión 6 también tenemos número de votos. En este caso, pues el voto es igual a 1, existe un whiteness, por lo tanto no es un problema. Pero bueno, en caso que no existiese ese whiteness, chicos, ese testigo en concreto, tendríamos un voto y a lo mejor aquí tendríamos un voto de 2%, de 2, un voto de 3. Y por lo tanto, chicos, esto hace que cuando no exista un whiteness y se caiga un componente en concreto, acordaros que esto es la réplica, esos votos suman, y si suman más de un 50% de los demás votos que existen sobre un objeto en concreto de Virtual Sun, garantizaríamos, chicos, que la máquina virtual sigue o va a estar accesible. Aquí, chicos, como podéis monitorizar básicamente los votos que tenéis repartidos. En esta imagen se ve todo a uno porque existe, de hecho, el testigo, pero en caso de que no exista un testigo, estos votos deberían de cambiar estos números para poder garantizar que en caso de caída de un disco, de una red o incluso de un host en concreto, la máquina virtual siga estando en Power On, chicos, accesible y sin pérdida de datos. Esto ha sido todo, chicos, espero que os haya gustado y si os ha gustado, registraros a nuestro canal de YouTube para no perderos ningún vídeo tutorial. Hasta luego.